En los confines de la constelación de Casiopea, los telescopios captaron un resplandor anómalo, una luz que no debía existir. Allí donde los cálculos predecían silencio, una estrella había vuelto a brillar. Su nombre técnico es Bulbi DJ005311, pero los astrónomos la conocen con otro nombre, la Frankenstar, la enana blanca zombie que desafía la muerte estelar. Durante años, los modelos de evolución estelar fueron claros. Cuando una estrella agota su combustible, colapsa, expulsa sus capas externas y queda una enana blanca, un cadáver cósmico, sin fusión nuclear, sin energía, sin futuro. Pero WDJ 005311 no aceptó ese destino. Los datos infrarrojos del satélite WBISE mostraron algo perturbador: una nube de gas caliente, brillante, rodeando un objeto con vientos que superan los 16.000 kilómetros por segundo. Ninguna enana blanca conocida había liberado tanta energía sin explotar. Los astrónomos no podían creerlo. El objeto parecía haber nacido de una explosión, pero seguía allí, ardiendo, y alrededor de esa estrella, una nebulosa fantasmal, PA30 o IRAS 00500 más 6713, se expandía como una herida abierta en el espacio. La explicación llegó con una hipótesis osada. Dos enanas blancas se fusionaron, dos cadáveres estelares que orbitaban una a otra hasta colisionar en un cataclismo silencioso. En lugar de desaparecer en una supernova completa, la fusión generó una explosión fallida, un evento de tipo IAC, una supernova que no terminó de morir. De esa fusión imperfecta surgió WDJ005311, no una estrella nueva, no una vieja, sino algo intermedio, un remanente que volvió a encenderse. La atmósfera de esta estrella no contiene hidrógeno ni helio. Sus capas están hechas de carbono, oxígeno, neón, azufre, materiales de combustión avanzada que solo aparecen cuando una estrella ha pasado ya por todas sus etapas de vida y, sin embargo, brilla. Los astrónomos han detectado en ella un campo magnético colosal, una temperatura que supera los 200.000 grados y una luminosidad 10 veces mayor que la de una enana blanca normal. Su viento estelar arrastra partículas a velocidades inimaginables, inyectando energía en la nebulosa circundante, como si la muerte hubiera dejado una chispa encendida. En ese resplandor imposible, la astronomía descubrió una nueva categoría de existencia, un objeto que no encaja en ningún manual, una estrella que rompe la frontera entre el fin y el renacer. ¿Cómo puede una estrella sin combustible seguir ardiendo? ¿De dónde obtiene esa energía que la mantiene viva miles de años después de su propia muerte? La respuesta nos obliga a repensar lo que creíamos saber sobre el ciclo vital de las estrellas. Si buscas documentales científicos serios en español, este es tu canal. Kaizen Ciencia explora el universo desde la razón y la maravilla, sin filtros, sin espectáculo, solo asombro y verdad. Porque al mirar a WDHIT 005311, no vemos solo una anomalía astronómica, vemos el registro de una segunda oportunidad en el cosmos, una estrella que murió 2 veces y sigue emitiendo luz. Su presencia es una pregunta abierta en el vacío. ¿Puede la muerte ser solo una forma de transformación? ¿Y cuántos otros remanentes zombies se ocultan en las nebulosas esperando ser descubiertos? Lo que los astrónomos hallaron al analizar sus espectros reveló un detalle que cambiaría la comprensión de las supernovas fallidas y del propio límite entre vida y muerte estelar. En el silencio entre las estrellas, 2 enanas blancas orbitaban una a la otra, restos de soles antiguos, densos, degenerados, sin combustible. Durante millones de años, giraron cada vez más cerca, perdiendo energía, atrayéndose en un abrazo inevitable. La gravedad no perdona en estos encuentros. Cada órbita robaba momentos a la eternidad, hasta que finalmente colisionaron, no en una explosión total, como una supernova IA, sino en algo diferente. Los astrónomos llaman a ese fenómeno supernova tipo IAX, una explosión fallida, una muerte incompleta. El núcleo no se desintegra,
solo se reconfigura. Una parte se consume en energía, otra sobrevive. El resultado, un remanente que no debería existir. De esa colisión nació BWDJ 005311, dos cadáveres fusionados que volvieron a la vida. Los modelos computacionales indican que su masa supera la de una enana blanca típica, y esa masa extra es clave. Provoca una presión interior capaz de reactivar procesos nucleares en su superficie. Pequeñas reacciones de carbono y oxígeno, suficientes para encenderla otra vez. El telescopio Spitzer y los espectroscopios terrestres confirmaron lo impensable. La estrella emite un viento a 16.000 kilómetros por segundo. Ese viento arrastra material ionizado, lo acelera y lo expulsa en una nebulosa en expansión. Los filamentos de gas alrededor de WWDJ 005311 son tan energéticos que pueden verse a través de campos ópticos y de rayos X. Nada parecido se había observado en una enana blanca. Era como si la estrella hubiera recordado cómo vivir. Los astrónomos empezaron a preguntarse, ¿qué parte de la física estelar estamos pasando por alto? ¿Es posible que otras fusiones parecidas hayan dejado remanentes zombies dispersos en la galaxia? La respuesta aún no es completa, pero los datos sugieren algo aún más extraño. La nebulosa que rodea a WWDJ 005311, catalogada como PA30, podría ser el resto de una explosión registrada por astrónomos chinos en el año 1181 después de Cristo. Más de 8 siglos después, la luz de aquel evento aún viaja hacia nosotros. Y en su centro, la estrella que se negó a morir. Esa coincidencia temporal vincula el pasado humano con el presente cósmico. Cuando las civilizaciones antiguas observaron una estrella invitada en el cielo, no sabían que presenciaban el renacer de una muerte incompleta. Hoy, gracias a los espectros y al análisis de sus líneas de emisión, sabemos que WDJ 005311 está formada por elementos forjados en el interior de las supernovas. No contiene hidrógeno ni helio, porque esas capas fueron consumidas hace millones de años. Lo que vemos es su esqueleto brillante, una estrella recompuesta de carbono, oxígeno y neón, bañada por una atmósfera tan caliente que podría fundir el hierro en instantes. El viento que emite no es un susurro, es un grito de energía reciclada, un eco de fusión frustrada que mantiene viva su luz. Cada segundo expulsa más materia que varias tierras combinadas, y aún así permanece estable. Ese equilibrio entre vida y decadencia es lo que la hace única, ni viva ni muerta, solo suspendida en un estado de existencia intermedia. Comprender esa condición implica algo profundo. Las estrellas no mueren de forma absoluta. Algunas encuentran una forma de persistir, de alterar la física para seguir existiendo. Pero el verdadero misterio no es solo cómo sobrevive, sino lo que su resplandor revela sobre las supernovas fallidas y la muerte de las galaxias mismas. Nada en el universo se mueve sin energía, y sin embargo, WWDJ 005311 expulsa materia a velocidades que desafían toda lógica estelar, 16.000 kilómetros por segundo. Un viento tan rápido que podría cruzar la Tierra en menos de medio segundo. Ese flujo continuo de plasma se eleva desde su superficie como un huracán de fuego, un torrente invisible, cargado de partículas que desgarran el espacio que la rodea. Pero, ¿de dónde proviene esa energía? Una enana blanca normal debería estar fría, inerte, gastada tras agotar su combustible nuclear. Sin embargo, esta criatura cósmica irradia como si aún estuviera viva. Los astrónomos sospechan que su interior guarda un secreto magnético, un campo tan intenso que retuerce el plasma, lo acelera y lo lanza al vacío como un latido constante. Los modelos de fusión doble predicen algo así. Cuando dos núcleos degenerados se combinan, sus campos magnéticos se multiplican. En WDJ 005311, ese efecto pudo alcanzar magnitudes que superan 1.000 millones de veces el campo de la Tierra.
Ese magnetismo actúa como un motor, canaliza energía térmica residual, convierte rotación en impulso y lanza un viento supersónico que mantiene a la estrella encendida, un cadáver estelar con pulso. El viento, además, no solo es rápido, está compuesto de materia procesada: carbono, oxígeno, neón, azufre, fragmentos del núcleo de las estrellas originales. Cada partícula expulsada es un trozo de su antigua vida. Esa materia se dispersa, forma filamentos, alimenta la nebulosa PA-30, una estructura que brilla por la energía que la estrella arroja sin descanso. Las imágenes del telescopio Hubble muestran esos filamentos como venas incandescentes flotando en la oscuridad. Y en el centro, WDJ005311 continúa latiendo, sin consumir hidrógeno, sin helio, solo con los residuos de su fusión pasada. Para los científicos, esta estrella es un laboratorio natural. Permite observar lo que ocurre cuando la física se estira hasta casi romperse, un punto medio entre explosión y supervivencia, un recordatorio de que las leyes del cosmos, por estables que parezcan, también admiten excepciones. ¿Y si las supernovas fallidas fueran más comunes de lo que creemos? ¿Y si muchas de las luces débiles del cielo fueran en realidad remanentes de muertes incompletas, como esta estrella zombie? Cada espectro que se analiza revela algo más inquietante. La temperatura superficial de WD-J00531 supera los 200.000 grados Kelvin, una cifra imposible para una enana blanca sin combustible. A esa temperatura, el oxígeno se ioniza por completo y el viento arrastra átomos desnudos, como si la materia misma se despojara de su forma original. Los astrónomos la observan, pero también la escuchan en el espectro electromagnético. En sus pulsos de luz hay ritmo, variaciones, microexplosiones. Se comporta como si respirara. Esa respiración cósmica podría ser el último eco de la fusión que la creó, un residuo energético que se disipa lentamente durante miles de años. Lo fascinante es que este fenómeno no encaja del todo en la teoría de las supernovas IACS. WD-J005311 parece haber conservado más energía de la que un evento fallido debería liberar. Es como si, al borde de la aniquilación, la materia hubiera encontrado un equilibrio inédito. Cuando miramos su luz, vemos la consecuencia directa de las fuerzas más extremas del cosmos: la fusión, el colapso, la persistencia. Es una paradoja ardiente, una estrella que murió y no murió, un faro que recuerda que incluso la entropía puede producir belleza. Pero lo más perturbador aún estaba por descubrirse. Al analizar los restos de su nebulosa, los astrónomos encontraron una firma química que podría reescribir la forma en que entendemos la muerte misma de las supernovas. La nebulosa que rodea a WDG005311 no es una nube cualquiera. Es un anillo de gas en expansión, un rastro de materia calcinada que se dispersa a velocidades de más de 1000 kilómetros por segundo. Los telescopios han detectado en ella emisiones de azufre, oxígeno y neón ionizados, elementos forjados en el corazón de estrellas que ya no existen. Cada filamento es una firma química, una huella de la explosión que dio origen a esta criatura cósmica. Cuando los astrónomos compararon su velocidad de expansión con los registros históricos, surgió una coincidencia sorprendente. En el año 1181 después de Cristo, los astrónomos chinos y japoneses registraron una estrella invitada en Casiopea, visible durante 185 días antes de desaparecer. Un evento único que durante siglos no tuvo explicación. Hoy sabemos que esa luz ancestral pudo ser la misma explosión que engendró a WDJ005311, la muerte de dos enanas blancas fusionadas y el nacimiento de una estrella zombie. Si eso es cierto, la luz que aquellos astrónomos antiguos vieron fue el instante exacto en que la muerte estelar se transformó en una segunda vida. La nebulosa PA-30 es ahora un laboratorio del pasado. Sus colores revelan procesos químicos que no encajan con las supernovas clásicas. Las líneas espectrales muestran una ausencia total de hidrógeno y helio,
mientras los niveles de oxígeno y azufre son anómalamente altos. Eso indica una reacción de combustión avanzada, como si la estrella hubiera quemado hasta su último átomo ligero. El espacio alrededor es silencioso, pero la nebulosa emite una luz difusa, como una cicatriz lumínica del tiempo. Al analizar la distribución de temperaturas, los investigadores descubrieron que Pa-30 no se enfría de forma uniforme. El gas más cercano al centro todavía se calienta por el viento de Wirreweronde, Cota 005311, manteniéndolo a miles de grados, una herida que nunca termina de cerrar. En esa imagen, una nebulosa ardiente alrededor de una estrella muerta que se resiste a morir, resuena una verdad que hemos visto en otros rincones del cosmos. Cuando el espacio se dobla por la gravedad de lo extremo, surgen paradojas que rompen la intuición humana. Así ocurre también con los agujeros negros más extremos, regiones donde la materia y la luz pierden su identidad, como contamos en nuestro documental Los 3 agujeros negros más extremos. Ambos fenómenos, las supernovas fallidas y los agujeros negros colosales, nos muestran que el universo no conoce fronteras claras entre vida y muerte, solo transformaciones que desafían la razón. Volviendo a Pa-30, su estructura fragmentada sugiere una explosión asimétrica. No hubo una detonación uniforme, sino una liberación caótica de energía. El resultado, una nebulosa que parece haberse rasgado por dentro. Los cálculos de expansión indican que su edad coincide con la supernova del siglo XII, y su forma, una esfera quebrada como una burbuja de cristal fracturada, muestra que la explosión no fue suficiente para destruir el núcleo. El resultado fue una supernova incompleta, un latido detenido a mitad de su ritmo. Por eso Cota 00531 es tan valiosa para la astronomía. Permite observar lo que ocurre cuando una estrella muere sin morir, cuando la energía queda atrapada entre dos mundos. Los espectroscopios revelan que cada ionización en la nebulosa corresponde a una historia de combustión incompleta, una muerte repetida millones de veces en cada átomo. Y sin embargo, en esa imperfección reside su belleza. El cosmos no crea solo perfección, también experimentos que fallan a medias, y en ese fracaso descubrimos nuevas formas de existir. Pero lo más sorprendente aún estaba por venir. Las observaciones en rayos X mostraron un núcleo tan caliente que podría estar evolucionando otra vez, un renacer dentro del renacimiento. La muerte de una estrella suele ser definitiva, pero WJ 005311 parece no conocer esa palabra. Tras siglos de calma aparente, su núcleo ha comenzado a calentarse de nuevo. Los telescopios de rayos X detectaron un aumento inesperado de energía, una radiación suave pero persistente que sugiere que el remanente podría estar reactivando procesos nucleares internos. Un renacer térmico. En teoría, eso no debería ocurrir. Una enana blanca es una estructura estable, sostenida solo por la presión de degeneración de sus electrones, sin fusión, sin reacción, sin cambio. Pero WD Cota 005311 no sigue las reglas. Su masa excede ligeramente el límite típico de Chandrasekhar y su rotación, combinada con su campo magnético extremo, podría estar generando puntos calientes en su superficie, regiones donde las temperaturas alcanzan niveles suficientes para reactivar la fusión parcial de carbono y oxígeno, pequeñas llamas nucleares que se encienden y se apagan como impulsos de memoria. Cada pulso es un latido del pasado, un eco de las estrellas que la formaron. El análisis de los espectros en rayos X y ultravioleta muestra variaciones periódicas. Su brillo no es constante, sube, baja, oscila, como si la estrella respirara. Esa respiración térmica podría prolongar su vida miles de años. Y si su masa aumenta ligeramente, podría volver a explotar. Una segunda supernova, una explosión nacida de otra explosión. Los astrónomos llaman a este escenario resurgimiento termonuclear, un fenómeno extremadamente raro, observado solo en modelos teóricos hasta ahora. WDJ 005311 podría ser la primera evidencia directa. Si ese proceso continúa, la estrella podría cruzar el límite crítico y desintegrarse en una supernova completa.
liberando una cantidad de energía comparable a la de miles de soles en un solo instante. O podría estabilizarse, convirtiéndose en un objeto exótico, a medio camino entre una enana blanca magnetizada y una estrella de neutrones incompleta. Cualquiera de los dos destinos sería inédito. Ambos desafían la comprensión actual de la evolución estelar. En el fondo, WD-J005311 representa una pregunta abierta. ¿Cuándo una estrella deja realmente de ser una estrella? Si puede morir, volver a encenderse y quizás morir otra vez. ¿Dónde termina su historia? Tal vez la frontera entre la vida y la muerte cósmica no sea una línea, sino un ciclo. El universo parece repetir este patrón una y otra vez. Lo vemos en las nebulosas que engendran nuevas estrellas, en los agujeros negros que transforman la materia en energía pura, y ahora, en una enana blanca zombie que vuelve a despertar siglos después de su fin. En cierto modo, WD-J005311 es una metáfora cósmica. La materia no desaparece, solo cambia de forma. La muerte, incluso en las estrellas, es una etapa más del proceso de transformación. Si logra estabilizarse, esta estrella podría existir durante millones de años, brillando débilmente, mientras su nebulosa se disipa lentamente en la oscuridad. Pero si su temperatura interna continúa subiendo, podría marcar el nacimiento de una nueva clase de supernovas, más suaves, más silenciosas, pero igualmente destructivas. Los astrónomos la observan con paciencia. Cada pequeño cambio en su espectro es una palabra nueva escrita en la historia del cosmos, y cada día que pasa, WD-J005311 nos recuerda que el universo no repite fórmulas, las reinventa. Porque si una estrella muerta puede volver a arder, ¿qué otras formas de resurrección podrían ocultarse en los límites aún inexplorados de la materia y la energía? La física nos enseña que todo tiende al desorden, que el tiempo avanza porque la energía se dispersa y el universo lentamente se enfría. Esa es la ley más implacable de la naturaleza, la entropía. Nada puede escapar a su dominio. Nada. Salvo quizá WDJ005311. En este fragmento del cosmos parece haberse detenido el reloj del desgaste. Una estrella muerta, reencendida, un cuerpo sin combustible que irradia energía, una paradoja contra la segunda ley de la termodinámica. Su sola existencia es una anomalía estadística. No debería estar ahí, y sin embargo, está. Esa excepción revela algo profundo. El universo no es un mecanismo perfecto, sino un sistema vivo capaz de reorganizar su propio caos. Cuando la entropía aumenta, la materia busca nuevos caminos para mantener el orden, y a veces, esos caminos se manifiestan como resurrecciones. El resplandor de WDJ005311 nos recuerda que incluso en el final hay procesos que retroalimentan la energía perdida, que la muerte estelar no es un colapso absoluto, sino una mutación termodinámica. Los astrofísicos sospechan que este tipo de fusión, dos enanas blancas que se combinan y no se destruyen, podría ser más común de lo que se creía, y que el universo podría estar lleno de cadáveres brillando en secreto, alimentados por residuos cuánticos, manteniendo la luz un poco más. Cada uno de ellos sería una violación local de la entropía, un instante en el que la decadencia se detiene para dar paso a un nuevo equilibrio. A escala cósmica, estas excepciones no alteran el destino final. El universo seguirá expandiéndose, las galaxias se apagarán y la oscuridad ganará la partida. Pero mientras tanto, estas estrellas zombies nos demuestran que el proceso hacia la muerte universal no es una línea recta. El cosmos, igual que la vida, genera resistencia frente al vacío, pequeños actos de persistencia en medio de un mar de descomposición. Cuando una estrella muere y renace, el universo se observa a sí mismo resistiendo su final. Esa idea cambia la perspectiva humana, porque al estudiar la muerte de los astros, entendemos mejor la nuestra y descubrimos que toda desaparición es solo una forma distinta de permanencia. WD Kita 005311 no es solo un fenómeno físico,
es un recordatorio filosófico de que el orden puede resurgir del colapso, que incluso en el momento más denso existe una posibilidad mínima de reencender la estructura perdida. El universo no olvida cómo crear, y a veces lo demuestra repitiendo la vida donde ya no debería haberla. Por eso, algunos científicos la llaman la estrella de la negación, porque se niega a apagarse, a cumplir con las predicciones, a dejar de existir. Su persistencia es una grieta en la inevitabilidad del fin, una prueba de que la energía puede reorganizarse cuando la complejidad lo permite. Y esa grieta, esa anomalía, podría ser la clave de la evolución cósmica, porque si la entropía no es un destino absoluto, sino una etapa reversible, entonces el universo podría tener más oportunidades de renacer de las que la física actual imagina. La muerte. En el universo, nunca es un final absoluto, solo una pausa entre dos formas de existencia. Cada supernova que estalla, cada estrella que colapsa, libera los elementos que formarán otras estrellas, otros planetas, otras posibilidades de vida. La historia cósmica es un ciclo de disolución y renacimiento. Y WD-J00-5311 es la prueba viviente o revivida de ese patrón universal. Durante siglos, los astrónomos imaginaron el universo como una secuencia lineal: nacimiento, evolución, colapso, silencio. Pero el descubrimiento de objetos como esta enana blanca zombie obliga a replantear esa visión. Quizás el cosmos no se extinga, quizás se regenere. En cada colisión, en cada fusión, podría estar el germen de una nueva etapa de existencia. Los agujeros negros reciclan la materia. Las supernovas esparcen los ingredientes de la vida. Y ahora sabemos que incluso los remanentes muertos pueden despertar y volver a brillar. El universo parece tener memoria, no de eventos, sino de estructuras. Guarda patrones de organización que se repiten en escalas diferentes: átomos, células, estrellas, galaxias. Cada nivel obedece a la misma ley silenciosa. Nada muere del todo. La luz de WD-J00-5311 viaja durante miles de años antes de llegar a nosotros. Cuando la observamos, vemos un instante antiguo, un registro del momento exacto en que la materia desafió a su destino. Esa luz es historia pura, el eco visible de un acto de resistencia cósmica. En la superficie de esa estrella zombie se mezclan fuerzas que normalmente destruyen: gravedad, magnetismo, fusión parcial, entropía suspendida. Y aún así, el resultado no es el caos, sino una forma de orden inesperado. Esa paradoja, orden nacido del colapso, es quizá la esencia misma del universo, porque el cosmos no progresa destruyendo, progresa transformando. Cada final abre un nuevo principio. Cada catástrofe deja materia disponible para otra historia. Cuando los astrónomos observan WD-J005311, no solo estudian una rareza estelar, están viendo una maqueta del destino universal. Si el cosmos entero tiende a enfriarse, quizás también pueda, en alguna escala futura, recomponerse. Una versión mayor de la misma historia, un Big Bounce, un rebote cósmico donde el universo se contrae, muere y luego vuelve a expandirse. Esa idea, tan antigua como audaz, encuentra ahora su reflejo en el corazón de una estrella renacida. WD-J005311 no es solo un objeto astronómico, es un mensaje, una miniatura del ciclo universal, donde el tiempo no destruye, sino reconfigura. En su luz, vemos la posibilidad de que la muerte del universo no sea el fin, sino el inicio de otra forma de cosmos. Y si el todo puede renacer, entonces quizás la existencia misma sea un proceso infinito de reinvención. Pero el universo también recuerda, y en esa memoria cósmica, grabada en la materia, podría estar escrita la clave del futuro y de nuestra propia permanencia en él. En el firmamento profundo, WD-J00-5311 continúa ardiendo, no con la fuerza de una joven estrella,
sino con la dignidad silenciosa de quien se niega a desaparecer. Cada pulso de luz que emite es una negación al olvido, un mensaje cifrado en la radiación del tiempo. Durante eones, la humanidad ha mirado al cielo buscando respuestas sobre su origen y su destino. Y en el resplandor de esta enana blanca zombie, descubrimos una verdad sencilla y poderosa: la muerte no siempre es el final. En el universo, la desaparición es solo una forma de cambio. La energía que se disuelve en un punto vuelve a organizarse en otro. Nada se pierde, solo se transforma. La misma materia que un día encendió soles ahora brilla en el polvo estelar, en los planetas, en nosotros. Somos hijos de las supernovas, descendientes de explosiones que iluminaron el vacío. Y en cierto modo, también compartimos el destino de WDJ 005311, persistir más allá del colapso. Porque el universo no enseña resignación, enseña transformación. Cada átomo de nuestro cuerpo ha pasado por ciclos de vida y destrucción incontables. La inmortalidad no está en durar, sino en renacer. Esa es la lección que deja esta estrella imposible. La luz puede regresar incluso desde las ruinas de la materia. Quizás el cosmos no busca perpetuarse, solo comprenderse a través de sus propios intentos de volver a empezar. Y nosotros, observadores efímeros, somos parte de ese mismo proceso. La conciencia humana es otro tipo de renacer, una chispa que el universo usa para mirarse a sí mismo. Cuando WDJ005311 finalmente se apague, su luz seguirá viajando durante milenios, cruzando galaxias, tocando mundos que nunca conocerá. Y en cada punto donde esa luz sea percibida, renacerá una vez más, porque mientras exista alguien para mirar el cielo, ninguna estrella muere del todo. Aquí, en Kaizen Ciencia, creemos que el conocimiento también puede renacer. Cada documental, cada descubrimiento, es una chispa más en este inmenso océano de oscuridad. Si deseas seguir explorando las historias reales del cosmos, suscríbete. Hazlo no solo para aprender, sino para mirar el universo con otros ojos, los del asombro, porque mientras existan mentes que busquen entender, el universo seguirá encontrando formas de volver a brillar. Y así, en la quietud del espacio, la estrella zombie continúa respirando, una luz que no debió existir, pero existe, como la vida misma.